Señorita, a la vuelta. No, pues, que no, cabrón, o así, chingao, ya te dije, ya te he dicho que no, entiende, cabrón, así, Que respetemos. nada madre. Pero por nosotros, pues sí, nosotros encontramos la manera de encontrar una moneda. Porque pues si vamos como güeyes diciéndoles, pues no los van a dar, ¿verdad? Como el día de hoy pasó en la mañana una señora y me gritó que mejor me pusiera a trabajar, ¿verdad? Pero pues yo la verdad estoy haciendo lo posible para mi familia, yo trabajo para ella, yo no trabajo para la gente. Llegan y los intentan humillar por lo que tienen, ¿verdad? Tienen una camioneta y se quieren sentir más superiores que nosotros. Nosotros pues también tenemos de dónde, ¿verdad? Pero pues nosotros nos gusta estar aquí en el semáforo. No, pues sí, de repente sí se te baja la autoestima, pues porque te la rayan o así, pero nada, a la vez digo, no, hombre, hasta más motivación me dan, digo, se van a la verga, pues así. Uno ya tiene a sus clientes y pues sabe quién le va a dar y todo. Un ruco le dice, no, es que, ay, deja, cabrón, le digo, mira, a mí no me esté gritando, da. Digo, si quieren que lo respete, respete. Y no, pues se quiso bajar y no, pues lo mandamos a la fregada, o pasan y nos la rayan. De repente sí nos da los bajones, nos sentimos menos, se da los de la gente. Pero yo siempre recuerdo que pues para poner una cara bien a mi familia, porque pues no hacemos nada para bien, ¿verdad? A la familia, pues a la gente no les caemos bien, ¿verdad? Solamente nosotros sabemos quién somos, no robamos, no insultamos. Que éramos bien latosos, pero así son, ¿verdad? ¿Sí viste la camioneta lo que hizo? Abrió la puerta y les dice a la cámara, les dice, que les digan que son bien latosos. Le dice que les digan que son bien latosos. Bueno, ¿va? Yo me describo pues bien, ¿verdad? Pues trabajo pues como debe de ser, los 265 días del año pues nunca falta mi trabajo, ¿verdad? Yo me describo como pues buena gente, humilde. Me gusta reír mucho y hacer amigos y no, pues también me considero como, me gusta trabajar mucho y apoyar a mi familia. Con bien harta actitud, soy sonriente, darle la buena cara a la gente, no verlos con mala cara, porque pues a mí no se me da, porque pues la neta a mí siempre se me salen las sonrisas, ¿verdad? Nosotros los hicimos amigos desde que pues, primero yo creo que se conocieron mi mamá y su mamá de mi hermano Fercho, ¿verdad? Y luego pues ya nacimos nosotros, ¿verdad? Y pues desde la panza y del vientre, pues todavía seguimos aquí. Aunque a veces los separamos, ¿verdad? Pero pues los echamos un fonazo, una testeada. Y pues es como mi hermano.
lo que le pase, pues también estamos al pendiente. O nomás llego yo y luego dice, ya llegó mi siguiente sangre, la que me faltaba. O llega él y digo, no, pues ya llegó mi siguiente pila o así. Se la pila, no, nada más, que nos la miramos como que cuando estamos con los compañeros es puro jijiji, jajaja, puro platicar. Y como pues sí da, Nomás estamos los dos. y hacemos un desastre, puro limpiar coches. Es nuestra sangre, los llama, los vidrios. Nos está uniendo el destino hasta ahorita, hasta el momento. Para mí todo es normal. Pues, cuando lo miro, pues también se me altera la sangre, pues, como si fuera algo de mí. Esto, pues, uno lo siente, luego, se siente perrón. No, pues es como si fuéramos una familia, no, una misma sangre. Una misma sangre, unido. Doña, me la van a machucar, hágase para acá. Pero, a la vuelta me bendice, papá. Bambi, mire, para que nos gaste llevar algo para la familia. Ahorita la vueltecilla, mi güero. ¡Paco, les aliviana de puntaco! Mira. ¿Cuánto? 10 güero. Pues yo empecé a fumar marihuana porque cigarro me dejó mi mamada, pero yo empecé a fumar droga pues porque pues mi abuelito y mis tíos fuman marihuana. Y pues mi mamá me dejó y nunca me dijo nada. Mientras fuera marihuana no había problema. Vamos, con más que cigarro, más seguido que un cigarro. Unos cada 15 minutos, unos cada media hora o 40 minutos. Pues me andaba descontrolando mucho y ya me andaban unos malos pasillos pues, que ya me andaba metiendo otra vez. Y me anexó mi mamá. Nada más en lo que agarraba yo analizaba pues las cosas y pues ya mi mamá me iba a sacar, pero yo me quedé pues por mi voluntad todavía. Ya no estaba como anexado, estaba así en la calle, en la oficina, pero pues por lo mismo me quedé. Cuando me llevan, pues en la patrulla, sí, pues llevaban como unos 15 detenidos y a todos les pidieron dinero para todos meterlos por una sola cosa. Y pues yo no le quise dar, porque todos me llevaban y yo llevaba un poquito, todavía quería que les diera y... No, pues compraron un mezcal y una coca y un square. Y pues le vaciaron a cada uno la mitad y a todos se los dieron para que le tomara. Entonces me quisieron dar y agarré, le tomé y lo escupí. Ya cuando me llevaron, pues yo le dije que no había tomado nada y me hicieron la prueba y pues, salí en cero y me dejaron salir. Y pues fue lo que me pasó. Que hagan su trabajo bien, ¿verdad? Porque a los que deben de detener no los detienen. Y pues uno que pues solamente está ganando con el sudor de la frente una moneda, sin robar. Solamente estamos pidiendo y haciendo un trabajo que es digno. Y pues yo opino eso del gobierno, ¿verdad? Que haga su trabajo bien. La más cabrona fue que me querían sembrar con cristal y una bolsa de mota. Porque me querían llevar que por fumar cristal y por traer cristal y marihuana, cuando pues no, yo nomás andaba limpiando. También nos llevan por estarnos lavando las manos. Pues qué pues, ¿verdad? Pues uno trata de estar bien con todo, ¿verdad? Pues ya, pues yo me quedo sin palabras porque pues, ya saqué todo lo que tenía que sacar. Pues no me da ni pena ni nada porque ahí es donde él nos saca adelante. Siempre desde que yo lo conocí, yo limpiaba coches con él, de recién que nos juntamos. Entonces no es algo así como que a mí me afecte. Entonces yo no tengo ningún problema con que él sea limpiapadres. Pues mi sueño es comprar un terreno
tener a mi familia bien, tenerlos donde vivan pues, porque pues yo no quiero nomás un hijo, yo quiero unos 5, ¿verdad? Y pues la verdad yo estoy hablando con honestidad en que mi esposa me dice que me calla, pero pues yo la amo mucho y espero que me los dé. Y yo también darles una buena vida, no nada más pues, así pues caprichos para que me entiendan, ¿verdad? Lo que me pida se lo doy, pues también es mi consentida. Es la que me sacó de los vicios. Es de la que pues me recuperó pues ir a la calle porque ya andaba valiendo madres, hablando con honestidad. Pero pues a mí me gustaría pues seguir estando bien con mi familia y si puedo tener un oficio bien ya después, pues tenerlo da. Y más que nada pues dándole buenas lecciones a mi hijo. Lo que más me gustaría es que pues él vaya bien. Me gustaría ser un profesional, un patinador profesional. Todavía cuando miro así de repente que pasan por el bulevar muchachos y que traen su tabla así en la mano, le digo, mira, préstame la carnal a ver. Y si me la presta y haga algún truco o así. O el Jordan me dice, mira, Adri, que te la preste para que hagas un truco. Yo preparo mi jabón, ¿verdad? De repente agarro de 2, 3 champús de mi casa y agarro y los combino, ¿verdad? Para ver que se haga más espuma o de repente compro un salvo, ¿verdad? Dicen que el salvo te salva. Pues yo compro salvo, ¿verdad? O Flagain del azul, del Don Pulcro. Ya agarro, le echo agua y luego le echo champú a mi botella y así lo preparo. Yo me metí a trabajar una vez en una fábrica y pues la verdad no me gustó su sueldo. Porque pues son 12 horas encerrados de las 8 hasta las 7. Y pues la neta pues no pagan lo que es, ¿verdad? Pues yo sé que me apoyan con el seguro, con pues sí, las prestaciones y pues sí, por la casa de Infonavit, pero pues la verdad no me gustó. Dice que me dieron sus 1,300 bien matado y pues estando limpiando parabrisas, pues yo digo que me va genial, ¿verdad? Pues tengo todo lo que yo quiero. Gracias a Dios, pues la gente me apoya y pues yo también echándole ganas me traigo mis 700, 800 pesos. Con el sudor de mi frente, ¿verdad? Porque siempre pienso en mi familia cuando salgo de casa. Bueno, yo de mi trabajo, pues yo digo que pues no es desventaja ni de una ni de otra porque pues en las fábricas me han pagado hasta 1,400 pesos y eso. Y no, pues yo los sábados es lo que saco hasta 1,200 y todo eso y pues por el seguro pues no hay tanto problema porque mientras uno se esté poniendo las pilas, pues juntando dinero y todo eso, pues para cualquier emergencia y todo. Y pues aparte porque, pues gano 800 diarios. Y no, pues ya si uno se pone las pilas va juntando y pues para cualquier cosa pues ahí está el dinero también. Y pues sí he tenido otros oficios, pero fue de carpintero, pero no me pasa más mi jale. No sé, será por la misión del dinero, ¿sabes?